Buenas noches, muy buenas noches, saludos cordiales desde República Dominicana. Dios bendiga a todos los que nos ven y nos escuchan por este medio. Les saluda su hermano y amigo Miqueas Valdés desde la hermosa República Dominicana, una vez más al pie del cañón contra las herejías y blasfemias que promueve una secta mal llamada la Luz del Mundo. Pues aquí estamos una vez más, siendo aquí pues las 9:36 de la noche, hora de República Dominicana. Vamos a dar inicio a una breve transmisión. Y aquí vamos, señores, a exponer una vez más la inconsistencia de la Luz del Mundo, su doctrina inconsistente, contradictoria e incoherente. Vamos a empezar dando unos saluditos acá. Empezamos con el Alfa Meguita, que fue el primero en comentar, heredero del Padre, nuestro hermano Adel García, Hebreos 3:1, el último apóstata, hermano Nicanor, que estuvo por acá, mi buen hermano y amigo Adonai, mi hermanita Barbie, gracias por acompañarnos, mi buen hermano y amigo Omar Jerónimo, Sandra 7, buenas noches, hermano. Mi buen hermano y amigo Mesén está por acá. Lo que se ve no se pregunta. Feliz año. Pues así le deseo yo a todos feliz años para todos. Bendiciones para Norma G, hermanita Angie Cortés, que está por acá. Miki está por acá. Saludamos a Jesús Palomo, mi hermano y amigo. Carmen Molina se acaba de conectar. Aquí estamos una vez más, señores, y vamos a demostrarle cómo cuando los defensores de la elección pues se proponen refutar los dogmas católicos, pues automáticamente se refutan a sí mismos, lamentablemente. Y aquí lo vamos a exponer. Es como la vez que el señor Domínguez pues presentó un tema acerca de la Inmaculada Concepción de María, donde él afirma que el único inmaculado es nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, María no puede ser inmaculada, y estoy de acuerdo con él cuando dice que el único inmaculado es nuestro Señor Jesucristo, porque solo a Jesucristo presenta la Biblia como el único sin pecado. Pero entonces, ¿qué pasó con su doctrina? ¿Qué pasó con su dogma? Que propone que los apóstoles no pecan, son sin pecado, que sus apóstoles son inmaculados. ¿Qué pasó con su doctrina? Bueno, la refutó él mismo automáticamente. Pues eso ha pasado con el señor, el pastor Núñez Ábalos, hablando acerca de la tradición que propone la Iglesia Católica y las Escrituras. Y él aquí pues afirma que no existe dicha tradición, que es algo realmente falso, y que las Escrituras deben prevalecer sobre todas las cosas. Aquí lo vamos a escuchar una vez más para que usted vea cómo ellos mismos derrumban su doctrina, la doctrina que ellos dicen que es revelada y perfecta. Saludamos a Jonas Huí, saludamos a la patrona. ¿Quién más está por acá que no haya saludado? Víctor González, gracias por estar.
Feliz año, Victoriano Rodríguez. Creo que Victoriano Rodríguez es de la luz del mundo, según lo que comenta. Creo que es de la luz del mundo, pero bienvenido sea. Aquí vamos a exponer, pues una vez más la doctrina incoherente, que supuestamente dicen que es revelada. Pero la vamos a exponer aquí una vez más, como ellos, al querer refutar la doctrina, los dogmas católicos, pues pues entonces lo que hacen es que automáticamente queda refutada los dogmas de la luz del mundo, porque lo mismo dogma que presenta la Iglesia Católica, ellos también lo aplican desde otra perspectiva, pero aplican el mismo dogma, como la Inmaculada Concepción de María. Ellos el mismo dogma lo aplican entonces al apóstol. El dogma de la tradición apostólica, pues ellos también la aplican a su apóstol, cuando no hablan de que tienen una doctrina revelada. Y realmente eso es lo que propone la Iglesia Católica. Cuando habla de la tradición, habla de una doctrina revelada que viene pues transmitiéndose por generaciones de papa a papa, y así sucesivamente. Pues por eso se llama tradición apostólica. Entonces, este señor aquí está refutando ese dogma, pero al refutar ese dogma, pues automáticamente queda refutado el dogma de la doctrina revelada en la luz del mundo. Y para no hacerle muy larga la historia, vamos a compartirle acá esta, pues esta transmisión. Esto nos habla de una escuela dominical que se llevó a cabo, pues creo que 20 de octubre del 2019. Escuchen acá, a ver qué les parece. Y este señor siempre, cuando se refiere a la Biblia, habla de la palabra de Dios. ¿Cómo le hacemos entonces? ¿Qué hacemos con los defensores de la religión que andan recalcando que la Biblia no es la palabra de Dios? Este señor en todo su discurso habla de la palabra de Dios, habla de la Biblia, de las Escrituras, como la palabra de Dios. Y entonces, ¿a quién le creemos? Y déjenme decirles que, según me dicen, este es uno de los pastores de más influencia, más destacados en la luz del mundo, el señor Daniel Núñez Ábalos, que es un pastor. Entonces, y bueno, es un pastor digamos, de la cúpula. Entonces, ¿a quién le creemos, señores? ¿Qué me van a decir los amigos defensores de la elección con relación a esto? ¿A quién le vamos a creer? ¿A ustedes o a este pastor que, pues, de uno de los que tiene más influencia en la luz del mundo? Vamos a ver qué es lo que nos dice este pastor acá. Ver lo que la Iglesia romana entiende o enseña con respecto a este dogma y contraponer a la falsa comprensión que ellos tienen, oponer la enseñanza que la bendita palabra de nuestro Dios nos da al respecto.
Es importante, hermanos, que como punto de partida estemos conscientes que tradición, entendido como un dogma, y tradiciones, entendidas como costumbres, fiestas paganas, ritos de hombres, son dos cosas diferentes. Que mantienen una íntima relación es innegable, pero una cosa es el dogma de la tradición, que por supuesto es una herejía y error, y otra cosa son las tradiciones o costumbres de los hombres. Vamos a comenzar, hermanos, por preguntarnos, ¿qué es el dogma de la tradición? ¿Cómo se define? ¿Qué enseña la Iglesia romana con respecto? Si me está diciendo, herederos, que no se escucha bien. Sí, heredero, es que tiene mucho ruido este video. Esto es de la década de los 90, o sea que bastante viejo, pero yo al menos lo estoy escuchando, claro lo que él está diciendo acá. Así que trate de subir un poquito el volumen a su equipo para que lo pueda escuchar mejor. Para el romanismo, ¿qué es tradición? Ellos contestan y dicen que tradición es doctrina revelada por Dios, que no está contenida en la Biblia, sino que se ha conservado por enseñanza oral de una generación a otra. Vamos a repetir. Para el romanismo, tradición es doctrina revelada por Dios, que no está contenida en la Biblia. Escuchen bien lo que le está diciendo. Está diciendo que según el romanismo, tradición es revelación que no está contenida en la Biblia. Es lo mismo que ellos proponen, es lo mismo que propone la luz del mundo. Exactamente. Sigamos escuchando. Sino que se ha conservado por enseñanza oral de una generación a otra. Sino que se ha conservado por enseñanza oral de una generación a otra. Eso es lo que enseña la Iglesia Católica. Sigamos escuchando. Agregan enseguida que la tradición es también fuente de revelación, y por último, que es de igual valor que la Biblia. Diríamos entonces que el concepto que la Iglesia romana da del dogma de la tradición consta de 6 partes. ¿De cuántas partes? 6. ¿Recuerdan, mis hermanos varones, la primera parte? ¿Cuál es? Doctrina revelada por Dios. La segunda parte, mis hermanas, no está contenida en la Biblia. Tercera parte, mis hermanos, que han conservado por enseñanza oral. Cuarta parte, hermanas. Quinta parte, que es fuente de revelación. Sexta parte, mis hermanas, de igual valor que las sagradas escrituras. Por supuesto, hermano, como todas las enseñanzas de la Iglesia romana, esta enseñanza, este dogma, el dogma de la tradición, va en contra de lo que nos enseña la bendita palabra de nuestro Dios. Y además de ello, vamos a ir analizando, y en esto yo te deseo suplicar de tu oración y también de tu... Tome en cuenta que cuando él dice lo que nos enseña la palabra de nuestro Dios, está hablando de la Biblia. Claro que sí. Entonces, ¿qué hacemos, señores, con estos defensores de la elección? ¿Qué hacemos con el apóstol Nazón, que dice que la Biblia no es la palabra de Dios? Y este pastor, pues, le está llamando palabra de Dios a la Biblia. Atención. Vamos a
ir analizando elemento por elemento del dogma de la tradición y vamos, hermanos, a encontrar gravísimas contradicciones, aún entre los propios elementos de ese dogma. ¿Y por qué se contradicen? Por la sencilla razón de que la mentira, hermano, siempre manifiesta su falsedad. Hay contradicción en esta enseñanza católica romana y esas contradicciones son clara prueba de la falsedad que la Iglesia romana enseña. Vamos pues a analizar con la ayuda de nuestro Dios, parte por parte, elemento por elemento, en el nombre de Jesucristo. La primera parte del dogma de la tradición es doctrina revelada por Dios. Vamos a poner mucha atención con la ayuda del Señor. Según esta primera parte, según este primer elemento, Dios da la revelación y de esa revelación surge la tradición. Este primer elemento que la Iglesia romana sostiene con respecto a la tradición enseña que de Dios proviene la revelación y que de la revelación proviene a su vez la tradición. Por lo que entonces, según esto, la revelación sería primero y la tradición sería segundo. La revelación sería causa y la tradición sería efecto, o en otras palabras, la revelación estaría antes y la tradición estaría después. De conformidad con este primer elemento o primera parte de la tradición, si nosotros preguntamos ¿qué es primero, revelación o tradición? Este primer elemento nos contesta que primero es la revelación y luego la tradición. Todo esto según la enseñanza de la Iglesia romana. ¿De cuál iglesia? Tenemos que analizar lo que ellos enseñan, hermanos, para enseguida combatirlo con la santa ayuda del Señor. Enseña la Iglesia romana que la tradición no está contenida en la Biblia. Sin embargo, la palabra del Señor nos enseña que querer encontrar enseñanzas diversas, y más que diversas, opuestas a la enseñanza bíblica, como lo hace el romanismo, es algo que nuestro Dios reprueba. Vamos a ver lo que nos dice en la primera de Corintios, capítulo 4, versículo 6, para la honra y la gloria del Señor. Que mi hermana le diga. Como dice que pensar en enseñanzas que no están contenidas en la Biblia, eso no está aprobado por Dios, ¿verdad? Eso es falso. Eso es lo que quiere decir. Pues ahí está refutando totalmente su dogma de la revelación. Exactamente. Yo estoy de acuerdo con él ahí, en que cuando se habla de enseñanzas que están fuera de la palabra de Dios, de la Biblia, realmente Dios reprueba eso. Porque las enseñanzas todas están contenidas en la Biblia. Lo que Dios ha querido enseñar lo podemos encontrar en las Sagradas Escrituras. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Nuestro pensamiento debe de estar ejercitado para razonar lo que está escrito. ¿Qué nos enseña la palabra del Señor? Que razonemos, sí, que pensemos, sí, que haya en la Iglesia un conocimiento y que ese conocimiento sea profundo, sí, pero a ese razonamiento el Espíritu de Dios le pone un límite.
porque existe el peligro de que las cosas de Dios se contaminen con razonamientos humanos. Y por eso el apóstol enseña a los hermanos de Corinto, para que nosotros, dice el apóstol, aprendáis. ¿Qué quería el apóstol? Que los hermanos aprendieran. ¿Y que aprendieran qué? A no pensar más de lo que está escrito. Qué hermosa enseñanza nos imparte el hombre de Dios. Y sin embargo, el romanismo, ¿qué es lo que está enseñando? Que al margen de la Sagrada Escritura hay también un conocimiento. Y dicen ellos que la tradición contiene verdades reveladas por Dios que no se encuentran en la Sagrada Escritura. Es exactamente lo que enseña la luz del mundo, que existe una revelación al margen de las Sagradas Escrituras. Exactamente, es igual. Así que el señor Ábalos aquí está pues derribando esa idea, esa teoría de que hay una revelación que no está contenida en las Sagradas Escrituras. Adelante. Sin embargo, la palabra de Dios ordena a la iglesia, instruye a la iglesia, enseña a la iglesia a aprender a no pensar más de lo que está aquí, de lo que está escrito. Nuestro mismo Señor Jesucristo daba una orden. Y Él dice, escudriñar las tradiciones. Eso dijo, escudriñar el dogma de la tradición, no. Especular con el conocimiento de Dios, no. Pero el romanismo, hermanos, al carecer de la dirección de Dios, buscan afanosamente encontrar un apoyo para sus herejías. Y como la palabra de Dios con toda claridad refuta como falsas sus enseñanzas, tienen ellos que recurrir a un dogma, el dogma de la tradición, y dicen, aun cuando las enseñanzas no estén contenidas en la Biblia, sin embargo, dicen ellos, proclaman ellos, son también enseñanza de Dios. Pero la palabra del Señor con toda claridad nos enseña que debemos de aprender a no pensar más de lo que está aquí, de lo que está escrito. Veamos el texto que citábamos hace un momento, Juan 5:39, para la gloria del Señor. Dios les pague a nuestras hermanas. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y enseguida agrega el Señor, y ellas, las Escrituras, son las que dan testimonio de mí. Bendito sea el nombre del Señor. Y ellas, las Escrituras, nuestro Señor nos las presenta como un testimonio fidedigno, como un testimonio suficiente, de tal manera que no existe razón para buscar la voluntad de Dios en tradición alguna. Bendito sea el nombre del Señor. Y por último, hermano, para demostrar la falsedad de este segundo elemento de la tradición, veamos lo que dice la palabra del Señor en Apocalipsis 22, 18 y 19, para la gloria del Señor. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. ¿Qué está reprobando el Espíritu de Dios? Quitar, mutilar, como también está reprobando añadir de iniciativa propia o de iniciativa humana.
Pero además, hermanos, de estos tres textos que hemos citado, y que con toda claridad la palabra del Señor está refutando como falso este segundo elemento, es decir, que haya verdades de Dios no contenidas en la palabra del Señor. Además de ello, queremos ver, hermanos, una contradicción también muy grave en la cual el romanismo incurre. Permíteme, hermano. Mire, hermano, el romanismo, y aunque esto no es, hermanos, parte de nuestro tema, porque solamente queremos ver con la ayuda del Señor el concepto de la tradición, el concepto del dogma de la tradición. El romanismo, sin embargo, clasifica todavía la tradición. El dogma de la tradición lo clasifica y dice que existe una tradición inherente y que además existe una tradición declarativa y que además existe una tradición revelativa. No queremos hablar sobre eso, porque el punto que estamos tratando es el concepto de la tradición. Pero mira, la tradición inherente, la primera que se citó, según el romanismo es aquella que enseña idénticamente lo que enseña la Escritura o la Biblia. ¿Qué enseña, según el romanismo, la tradición inherente? A ver, otra vez. ¿Qué enseña, según el romanismo, la tradición inherente? Idénticamente lo mismo que enseña la Biblia. Otra vez, según el romanismo, en la clasificación que ellos hacen, hermanos, de tradición, existe una tradición inherente, dicen ellos, luego una tradición declarativa, luego una tradición revelativa, pero solamente tomaremos lo primero. Dicen ellos que la tradición inherente enseña lo mismo que la Biblia. ¿Te dices cuenta ya de la grave contradicción? Porque el segundo elemento que dice que la tradición no está contenida en la Biblia. ¿Qué dice el segundo elemento de la tradición? A ver, quiero escucharles, mis hermanos. Vamos participando todos con la ayuda del Señor. ¿Qué dice el segundo elemento de la tradición? Y sin embargo, la propia Iglesia Romana enseña que la tradición inherente sí está contenida en la Biblia. Ahí tenemos, hermanos, una muy importante contradicción que de nueva cuenta viene a poner en claro la falsedad, la mentira, como todas las enseñanzas que sostiene, hermanos, la Iglesia Romana. Vamos pues adelante con la santa ayuda del Señor. Así como es mentira en la Iglesia Romana, es mentira en la luz del mundo que existe un conocimiento, una enseñanza que no está contenida en las Sagradas Escrituras. Es exactamente lo mismo. Por tanto, el señor Ábalos está derribando el dogma de la luz del mundo de que existe una enseñanza que no está contenida en las Escrituras. Ahí está. El tercer elemento de la tradición sostiene que la tradición se ha conservado por enseñanza oral. Y dicen ellos que esto no es sino consecuencia del mandato que diera nuestro Señor Jesucristo, porque Cristo, enseña la Iglesia Romana, mandó a sus apóstoles a predicar, es decir, les envió a que enseñaran su evangelio a través de la palabra viva y no por la palabra escrita.
Y para eso ellos se apoyan en Marcos 16:15. Vamos a leerlo para la gloria del Señor. Señor. Y les dijo. Observen que es lo mismo que alegan los defensores de la elección, que la palabra se llevó de viva voz, se predicó de forma oral. Por eso ellos alegan que el mensaje de forma escrita pues no puede producir la fe. Es exactamente lo que propone la luz del mundo, que el mensaje de los apóstoles y de la iglesia fue de forma oral, de viva voz, y que no andaban con Biblia predicando. Es exactamente lo mismo. Ahí está, este señor, al refutar el dogma de la tradición apostólica de la Iglesia Católica, pues está refutando automáticamente su mismo dogma que propone la Iglesia, la luz del mundo. Es exactamente lo mismo. Y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Según la Iglesia romana, el mandato que recibieron los apóstoles fue el de predicar. Al final, hermanos, vamos a leer un libro de ellos y vamos a contestar algunas partes, pero vamos adelantando un poco esto para hablar sobre el tercer elemento de la tradición. Dice la Iglesia romana: Cristo envía a sus apóstoles a predicar. No los envió a que escribieran su evangelio, sino que lo predicaran. Y de esa predicación oral surge la tradición. Es por eso que ellos sostienen este tercer elemento de la tradición, que dice que esa doctrina revelada por Dios, que no está contenida en la Biblia, se ha conservado por enseñanza oral. Yo quiero preguntarte, hermano, ¿el Señor Jesús envió a sus apóstoles a predicar? A ver, los envió a predicar y ellos cumplieron con ese mandato. Y ese mandato de la predicación no solo descansó en los apóstoles, sino en todos aquellos seguidores del Señor, en todos sus discípulos, en todos sus creyentes. Debían ellos de cumplir con esta función, con esta tarea de predicar el Evangelio de Jesucristo. Los apóstoles, los discípulos en general del Señor, cumplieron el mandato. Oigan bien, defensores de la elección, ese mandato descansó en todos los discípulos, el mandato de predicar, dice el pastor Daniel Núñez Ábalos. Ya ustedes saben, tendrán ustedes que refutarlo a él, porque él está diciendo claramente que aquí ese mandato descansó en toda la iglesia, en todos los discípulos, el mandato de ir a predicar el evangelio. De Cristo. Sí, predicaron. Sí, te pregunto, ¿predicaron? Sí, ¿cómo predicaron? No estemos tan seguros. A ver, vamos a ver qué tomaban los apóstoles y los discípulos del Señor y los creyentes del Señor, qué tomaban como base para su predicación. Hechos 8:35, para la gloria del Señor. Para la gloria del Señor, Dios les vaya a nuestros hermanos. Entonces Felipe, abriendo su boca, iba a cumplir con el mandato de Cristo. Él como discípulo iba a cumplir con el mandato del Señor, ir y predicar, porque el mandato era extensivo a todos los creyentes en el Señor Jesús. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Por supuesto que los apóstoles, como todos los demás creyentes del Señor, utilizaron, hermanos, sus labios para testificar el Evangelio de Jesucristo. Pero para poder despertar la fe en aquellos que les escuchaban, ellos utilizaron un medio. Ese medio fue la Escritura. Así nos lo enseña la palabra de Dios. Está oyendo ahí Miguel Vázquez, que está comentando que Dios no hizo ningún libro,
Los apóstoles no predicaron con la Biblia. Bueno, usted está contradiciendo lo que dice este pastor. ¿A cuál de los dos le creo? Dime, ¿a ti o al pastor que representa una autoridad en la luz del mundo? Ahí le está diciendo que ellos se apoyaron en las Escrituras para predicar el Evangelio y lo está leyendo. ¿Qué te parece, Miguel Vázquez? Ay, ay, ay. El Señor. Felipe abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Pero no solo Felipe hizo esto. Veamos lo que dicen Hechos 17, 10 y 11 para la gloria del Señor. Entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Pero para recibir esa palabra, dice también, hermanos, el testimonio que estamos leyendo, que utilizaban un medio, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿De qué instrumento se valían los creyentes de nuestro Señor Jesús? Nuestros hermanos de la primitiva iglesia, ¿de qué medio, de qué instrumento se valían? Me comentan aquí que el pastor Núñez Ábalos no es solo pastor, es obispo, me dicen acá. Imagínense ustedes, lo que representa un obispo es más que un pastor, un simple pastor. Ya ustedes saben. Para cumplir con el mandamiento de Cristo de predicar su evangelio. ¿De qué medio, hermanos del coro? ¿De qué medio? Ustedes, hermanos, ¿de qué medio? De las Escrituras. La predicación la realizaban con base en ¿qué? Con base en las Escrituras. De lo que dice también en Hechos 18. Vamos a leer únicamente el versículo 27 y 28 para la gloria del Señor. Porque tu hermano piensa que es preferible la participación de muchos a que estemos muchas ocasiones, lamentablemente, durmiéndonos o que estemos distraídos. Es preferible esto, la masiva participación, a que en ocasiones, hermanos, estemos con nuestro pensamiento muy distante de este lugar. Hemos venido a este lugar para que nuestras almas salgan edificadas. Y para ello, nuestra atención debe de estar puesto en lo que estamos hablando. Damos un testimonio más. Dice la palabra del Señor, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Como creyente cumplía el mandamiento dado por Cristo, ir y predicar el Evangelio. ¿Y qué instrumento utilizaba para predicar el Evangelio? Las Escrituras. Y por las Escrituras demostraba que Jesús era el Cristo. Bendito sea. Defensores de la elección, ¿qué hacemos con esto? Ustedes dicen que los apóstoles no andaban predicando con Biblia. Y este obispo le está demostrando que sí ellos usaron las Escrituras para predicar. ¿Qué le parece? Defensores de la elección, ¿van a refutar a este obispo ustedes? ¿O qué? ¿A cuál le creo? ¿A él o a ustedes? Bueno, yo optaría por creerle a él porque él representa una autoridad en la luz del mundo. Es un obispo. Así que yo creo que él puede hablar con más propiedad que ustedes. Encontramos entonces que la palabra del Señor contradice lo que enseña la Iglesia romana. Para ellos, dice, la predicación no era tanto por escrito, sino solo verbal. Sin embargo, la palabra del Señor nos enseña que los creyentes en Cristo Jesús cumplían el trabajo que Él les había encomendado, utilizando como medio para esa tarea de evangelización la bendita
bendita palabra de nuestro Dios. ¿Cómo? Cuando él dice por la bendita palabra de nuestro Dios, se refiere a las Escrituras. Ah, escuchen ahí, defensores de la elección, refuten al obispo Daniel Núñez Ábalos ahí, que está diciendo que no solamente se predicaba de forma oral, sino que también se predicaba por las Escrituras. Adelante, Núñez Ábalos. La gloria sea dada al Señor. ¿Qué instrumento se utilizaba? Cuando tú sales a la obra, ¿qué instrumento utilizas? La Sagrada Biblia. Llevas bajo tu brazo ese instrumento y abres la palabra del Señor y comienzas a testificar lo que Cristo ¿qué ha hecho en ti. es lo que llevan ustedes cuando salen a predicar? Van con la lengua y el pecho, nada más. No, andan con la Biblia en la mano. Ahí lo dice un obispo. Y eso lo podemos comprobar que andan con la Biblia en la mano, claro que sí. ¿Y por qué que ustedes dicen que los apóstoles y que la iglesia primitiva no andaba con Biblia predicando? Pero ustedes sí, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué no andan predicando su revelación? ¿Por qué tienen que apoyarse en la Biblia para predicar? Y sin la Biblia no hacen nada. Bueno, refuten a este obispo, defensores de la elección. La gloria sea dada a nuestro Dios, porque este pueblo cumple también, como fiel discípulo de Cristo, el mandato dado por él, predicar el Evangelio de Jesucristo. Y como nuestros hermanos de la primitiva iglesia, también hoy la iglesia del Señor utiliza el mismo instrumento, la bendita palabra de nuestro Dios. ¿Por qué la iglesia romana siente tanta aversión por las Sagradas Escrituras? Porque ellos no han utilizado la Biblia para convertir las almas, ¿o sí? Han utilizado la palabra del Señor, han utilizado la predicación de amor, han convencido. Quiero preguntarte, hermano, en nuestro país, México, una realidad muy cercana a nosotros, ¿qué instrumento utilizó la iglesia romana? No para convertir, para imponer su enseñanza falsa y mentirosa. ¿Qué instrumento utilizó? La espada. Esto claramente se encuentra, hermanos, comprobado por nuestra historia. La Inquisición, un tribunal homicida, se estableció en nuestro país formalmente en el año de 1571. Pero antes de ese año, muchos nativos de nuestro país fueron muertos a manos de obispos y arzobispos de la Iglesia romana por su negativa a aceptar la nueva religión, hermanos, que ellos les traían. La palabra de amor de Jesucristo ha llegado a nuestros corazones, porque a tu hogar no llegó, hermanos, la espada para obligarte a aceptar esta forma de doctrina. A tu hogar llegó la persuasión del Evangelio. A tu hogar llegó el amor de Dios y ese amor nos cautivó para Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué hoguera se necesitó? Ninguna. ¿Qué inquisición, hermanos, se ocupó para convertirte? Ninguna. ¿Qué muerte se tuvo que realizar para que aceptaras esto? Ninguna. La gracia del Señor, hermanos, vino a tomar nuestros corazones y la predicación del apóstol de Jesucristo nos ha convertido. Bendito sea el nombre del Señor. Hay una gran diferencia entre la forma de accionar del romanismo y la forma de evangelizar de la Iglesia del Señor. Una gran diferencia. Tan distantes como el día de la noche, como la verdad de la mentira. La gloria sea dada a nuestro Dios. Vamos a ver lo que nos dice en Juan, capítulo 21, del verso 20 al verso 23, para la gloria del Señor. Vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo
dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Hermano, el Señor estaba diciendo que aquel discípulo amado quedaría hasta que él viniera. A ver, eso era lo que el Señor estaba diciendo. Estaba declarando el Señor que aquel discípulo amado permanecería hasta la venida del Señor. No, el Señor lo que dijo fue: si quiero que Él quede hasta que yo venga, si quiero que Él quede, no está dando ni un mandamiento, ni haciendo una declaración de algo que va a acontecer o a suceder, sino que Él le dice: si yo quisiera que Él quedara hasta que yo viniere, ¿qué a mí? Pues ese dicho, dice el versículo 23, se extendió entre los hermanos, señalando que aquel discípulo no moriría. Cristo había dicho que el discípulo amado no iba a morir. No, el Señor no dijo eso. Y sin embargo, ese dicho se extendió. Y enseguida, el mismo discípulo amado nos aclara, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: si quiero que Él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Y el versículo 24 señala: este es el discípulo que da testimonio de estas cosas. Y escribió estas cosas. ¿Qué preocupación tuvo Juan? Escribir. ¿Qué fue lo que hizo? Y luego agrega: y sabemos, por lo que escribió, y sabemos que su testimonio es verdadero. Bendito sea el nombre del Señor. La forma de conocer la veracidad de un testimonio es cuando éste también queda plasmado por escrito. Esa preocupación la tuvo aquel discípulo amado. Dice el versículo 24: este es el que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos hoy nosotros que su testimonio es verdadero. La gloria sea dada al Señor. Pasemos, hermanos, al quinto elemento de la tradición. Dice la Iglesia romana que la tradición es de igual valor que la Biblia. Para la Iglesia romana, tradición y Biblia tienen el mismo valor. ¿El mismo qué? El mismo valor. Vamos a ver si esto es verdad. Primero, ¿cuál es el origen de la Biblia? Segunda de Pedro 1:20 y 21. Bueno, cabe decir que aquí, pues, la Iglesia Católica entonces le da mayor valor a las Escrituras. Si ellos alegan que tanto la tradición como las Escrituras tienen el mismo valor, sin embargo, en la luz del mundo ya dicen que la Escritura está caduca, que ya no tiene ningún valor, que ya es leche podrida, que ya es basura. Entonces, al parecer la Iglesia romana tiene mejor concepto que la luz del mundo sobre las Escrituras. Claro, ¿verdad? Vamos a seguir escuchando. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Cuál es el origen entonces de las Sagradas Escrituras? La inspiración del Espíritu Santo. Muy bien. ¿Cuál es el origen de la tradición? Vamos a ver si son de igual valor. Primera de Timoteo 1:4-6. El Señor: si el origen de las Sagradas Escrituras es la inspiración divina, nos está diciendo aquí el apóstol en su primera carta a Timoteo, en el capítulo 1 de los versículos 4-6, que el origen de la tradición son fábulas y vanas palabrerías. Una gran diferencia. Para la Iglesia romana, tradición y Biblia son de igual valor, pero las mismas Sagradas Escrituras nos enseñan que mientras que el origen de una es la inspiración de Dios, el origen de la otra son fábulas y vanas palabrerías.
¿Cuál es el contenido de la Biblia? La palabra del Señor nos testifica la voluntad de Dios y sus promesas. ¿Cuál es el contenido de la tradición? La tradición habla de filosofías y huecas sutilezas. Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Mientras que la Sagrada Biblia nos testifica la voluntad de Dios y sus promesas, la tradición contiene filosofías y huecas sutilezas. Por último, ¿cuál es la consecuencia de cumplir, de seguir lo que nos enseña la Sagrada Biblia? Vamos a ver lo que dice en 2 de Timoteo 3:14. En la gloria del Señor. Dice la palabra del Señor: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Y cuál es la consecuencia de la tradición? Marcos 7:9. Si la consecuencia de la Sagrada Escritura es hacer sabio, enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, la consecuencia de la tradición es invalidar el mandamiento de Dios. Es entonces falso. Las escrituras son las que nos pueden hacer sabios, nos pueden instruir. Y la revelación, ¿dónde está? ¿Dónde quedó la revelación de la luz del mundo? La que tanto cacarean, la que tanto alegan. ¿Dónde quedó la revelación? Entonces, señores defensores de la elección, ¿a quién le creemos? ¿A ustedes o al obispo Núñez Ábalos? Dígame a ver. ¿O lo van a refutar a él? Pues adelante. Mentiroso que la tradición y la Biblia mantengan un mismo valor, porque el origen de la Biblia es la inspiración divina y el origen de la tradición son fábulas y vanas palabrerías, porque el contenido de la Biblia es testificar la voluntad de Dios y sus promesas, y el contenido de la tradición son filosofías y huecas sutilezas. Las escrituras testifican la voluntad de Dios y sus promesas. Yo pensé que era la revelación que nos daba el conocimiento acerca de la voluntad de Dios. Qué bueno, señor Núñez Ábalos, estoy de acuerdo contigo. Ahí es que me quedaré siempre sobre ese pensamiento de que en la Biblia es donde yo puedo encontrar pues el conocimiento y conocer cuál es la voluntad de Dios. Qué bueno, estoy de acuerdo contigo. Porque las consecuencias de seguir la enseñanza bíblica es ser enseñado y ser sabio, ser redarguido, corregido, ser instruido en justicia, mientras que la consecuencia de... ¿Cómo? ¿Y las enseñanzas del apóstol? ¿Para cuándo? Entonces, ay, Dios mío. La tradición es invalidar el mandamiento de Dios. ¿Tienen el mismo valor? Pregunto a mis hermanos, ¿por qué no? Porque el origen es completamente diferente, porque el contenido es completamente distinto, porque las consecuencias son radicalmente opuestas. ¿Cuál es el origen de la Biblia? La inspiración divina. ¿Cuál es el origen de la tradición? Fábulas y qué más, y vanas palabrerías. ¿Cuál es el contenido de la Biblia? Testifica la voluntad de Dios. Exactamente, la revelación de la luz del mundo es fábula y vana palabrería. Exactamente, así es en la luz del mundo, esa es la revelación. La revelación es que hay apóstoles de Dios en la tierra para dar salvación a las almas al que acepte su santa elección
que el apóstol es Jesucristo hombre, que él es el más hermoso de los hijos de los hombres, etcétera, etcétera. Esa es la revelación. Ay, ay, ay. Y sus promesas son las consecuencias. La Biblia enseñan, redarguyen, corrigen, instruyen en justicia. ¿Cuál es la consecuencia de la tradición? Invalida el mandamiento de Dios. Definitivamente no. No es verdad. No es aceptable tampoco este quinto elemento de la tradición. No es cierto que la Biblia y la tradición tengan un mismo valor. La palabra de Dios con toda claridad nos está enseñando todo lo contrario. Observen ustedes que en todo el discurso de este señor está hablando de la Biblia como la palabra de Dios. Se refiere a la Biblia como a la palabra de Dios. Señores, ¿qué hacemos con los defensores de la elección que todos los días están, pues, alegando que las escrituras no son la palabra de Dios, que no es palabra de Dios? Todos los días los podemos escuchar. Bueno, pues refuten a este ministro, a este obispo de la luz del mundo, porque en todo su discurso le ha llamado palabra de Dios a las escrituras, señores. Adelante, señor Ábalos. Permíteme, hermano, leer algunos escritos de algún hermano defensor de la Iglesia romana. Respuesta a lo que estas personas pretenden argumentar. Dice en un libro que se llama La Iglesia Católica y las sectas protestantes, dice: en Marcos 16:15 se enseña que vayan por todo el mundo. Ya lo leímos el texto, mejor vamos a escuchar. Y proclamen la buena nueva a toda la creación. Y luego escriben. Aquí notamos cómo Jesús ordenó predicar, proclamar, no escribir su evangelio. Fíjate qué mentalidad tan infantil, qué mentalidad tan ingenua. Dice, y de hecho, todos los apóstoles predicaron la buena nueva de Cristo, mientras que solamente algunos escribieron algo muchos años después de haber predicado. Yo te quiero preguntar, cuando los apóstoles consignaron por escrito el Evangelio de Jesucristo, estaban desobedeciendo el mandato. ¿Cómo? Que cuando los apóstoles consignaron el Evangelio por escrito, ¿cómo? ¿No dicen los defensores de la elección que el Evangelio no está escrito? Páramo, ¿dónde está Páramo? Daniel Domínguez, Meñito, ¿dónde están? Marcos Herrera, Marcos Bonilla. ¿Cómo dice este señor? Yo quiero repetirlo, permítanme. Dice, y de hecho, todos los apóstoles predicaron la buena nueva de Cristo, mientras que solamente algunos escribieron algo muchos años después de haber predicado. Yo te quiero preguntar, cuando los apóstoles consignaron por escrito el Evangelio de Jesucristo. ¿Cómo? Espérense, otra vez, espérense. Ay, mi madre. Que solamente algunos escribieron algo muchos años después de haber predicado. Yo te quiero preguntar, cuando los apóstoles consignaron por escrito el Evangelio de Jesucristo, estaban desobedeciendo el mandato. No, predicaron. ¿Y qué instrumento utilizaban para despertar la fe en aquellos que les escuchaban?
la escritura como ya lo leí. Luego siguen diciendo, así que la Biblia no contiene todo lo que está en la tradición. La tradición, es más amplia. Nota cuál es la tendencia. Si en un principio la Iglesia romana enseñó que la Biblia y la tradición eran de un mismo valor y que estaban a un mismo nivel, hoy ya comienzan a enseñar que la tradición es aún más amplia que la Biblia y que en consecuencia esta se encuentra aún por sobre la Biblia. Luego dice, en Juan 21:25, dice que Jesús hizo muchas otras cosas. Si se escribiera una por una, creo que no habría lugar en el mundo para tantos libros. Además, continúa diciendo, la misma Biblia hace referencia a la tradición oral como base de la fe de los creyentes. En ninguna parte de las Sagradas Escrituras, dicen ellos, se dice que la Biblia contiene toda la revelación o que es suficiente para alcanzar salvación. Sin embargo, la palabra del Señor enseña algo muy diferente de lo que dice en Juan 20:30 para la gloria del Señor. Para la gloria del Señor. Dice la parte que nuestra hermana ha leído. Mira, hermano, para mayor claridad, en Juan 21:25 señala, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. De este texto se toma la Iglesia romana para decir que esas otras muchas cosas que hizo Jesús constituyen la tradición. Pero ¿cuáles fueron esas otras muchas cosas que hizo Jesús? Dice en Juan 20:30. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos. No dice la palabra del Señor que Jesús enseñó otras muchas cosas, sino que hizo. ¿Hay diferencia entre enseñar y hacer? Sí, claro, el Señor obró muchos portentos más de los que quedaron registrados. El Señor obró muchos milagros más de los que quedaron asentados. Pero dice también su palabra, las cuales no están escritas, esas otras muchas señales, portentos, milagros, no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Las cosas escritas, ¿para qué quedaron asentadas? Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Y por qué es importante creer? Para que creyendo tengáis vida en su nombre. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Como dice Daniel Ábalos, que quedaron escritas para que creamos en su nombre. ¿Y por qué es importante creer? Porque creyendo así tendremos vida en su nombre. Ay, ay, ay. ¿Dónde están los defensores de la elección? Aquí dice el señor obispo Ábalos que cuando el evangelio fue consignado por medio de las escrituras, ay, mi madre, y dicen los defensores de la elección que no, que el evangelio no está escrito, no quedó escrito, dicen ellos. Ay, mi madre. Bueno, van a tener que refutar a este ministro, a este obispo, señores, defensores de la elección. ¿Qué les parece? Una vez más exponemos aquí las discrepancias entre los hijos de los apóstoles mexicanos. Pero sigamos escuchando algo más.
entiendan que realmente así es la palabra de Dios. No puede ganarnos un muerto en entender la Biblia, en estimarla, en apreciarla, en comprenderla lo que es para nosotros. Para no nos sirve mucho entender el sagrado libro, porque es la verdad de Dios en todo y por todo. A ver. Precisamente, ellos escribieron esto. En la segunda de Corintios, capítulo 6, versículos 16 y 18, lo que estamos diciendo, lo estamos hablando dentro de la palabra de nuestro Dios, porque, hermanos, dice que a la ley y al testimonio, lo que no estuviera, hermanos, escrito en esta santa constitución del pueblo de nuestro Dios, no es verdad. No veamos más que lo que está escrito en la palabra de nuestro Dios. Y en la segunda de Corintios, capítulo 6, Bueno, señores, sin palabras. Ahí está. Pues aquí exponemos una vez más las discrepancias entre los hijos de los frutos de estos apóstoles mexicanos. Aquí pues exhibimos una gran discrepancia entre un ministro, un obispo de la cúpula y los defensores de la elección, que cada día están diciendo que el evangelio no está escrito. Pues este señor afirma que el evangelio está escrito, como nosotros también lo afirmamos y estamos de acuerdo con él, que quedó consignado por escrito el evangelio. Señores, defensores de la elección, ¿qué van a hacer? ¿Van a refutar a este pastor, a este prominente ministro? ¿Lo van a refutar? ¿A quién le creo, Daniel Domínguez? ¿A ti o le creo a este ministro? Yo creo que este ministro tiene más influencia que tú. Yo creo que este ministro tiene más autoridad que tú, por lo tanto, yo voy a optar por creerle a él y no a ti ni a ustedes, los que están por acá defendiendo la elección. Bueno, el señor Ábalos aquí pues derrumbó por completo la teoría o la idea de una revelación dada a los apóstoles mexicanos. Pues aquí cuando él refuta pues el dogma de la tradición apostólica de la Iglesia Católica, automáticamente refuta el mismo dogma de su iglesia, que alega que tienen enseñanzas al margen de las escrituras. Ay, ay, ay. Qué bueno, qué bueno. Yo me alegro mucho de escuchar estas cosas. Y eso es lo que hacemos acá. Exhibir la doctrina inconsistente, incoherente y contradictoria de la luz del mundo y exhibir las discrepancias entre ellos mismos. Ay, ay, ay. Buenos, mis hermanos y amigos, gracias a ustedes por acompañarme. Pues Dios les bendiga y nos veremos en la próxima.